Bueno, ¿quiénes estamos presentes esta tarde, este mediodía? Vamos a decir que está Tito Brizuela y su señora Juana Insaurralde, allá en la cabecera. El aplauso para ellos. Está también Norma Benítez, más conocida como Piquín. Una persona a la que le vi crecer, pero nunca supe cuál es el nombre verdadero de ella. Pirula Benítez. ¿Cómo te llamas, Pirula? Presentate. Gladys, ahí está Gladys. Primera vez que sé su nombre. La de Piquín es Norma. No, sí, pero ahora lo saben. Bueno. Cuando le nombro, por favor que se paren porque hay personas que llegaron recién y todavía no le está ubicando. Vamos a aplaudirle también a la hija de nuestro cómico, estrella de grandes escenarios, formador de grandes actores, a la hija de Paragüita, la señora Rosa Rodríguez, que vino con su Peores Nada Gervasio. ¡Vamos! Al lado de Gervasio nomás está el amigo Rulo Ramírez, más conocido como Gata, y su dignísima Chacaré, digo, con su dignísima señora Magdalena. Ahí cerquita también está la señora y por acá está el marido, pero vamos a recibir primero a la señora Nena Ramírez, venida desde Tucumán, con unas ricas empanadas tucumanas. Bueno, por ahí está sentado también el fotógrafo de años, El fotero. mi querido hermano Sixto Inocencio Fariña. Si la miran bien la cara de Sixto Fariña, la versión femenina está al lado, mi hermana Graciela Fariña. Miren la cara, es la misma. Al lado de Graciela está el amigo Santiago Insaurralde. Vamos todavía. El hermano de Sapo de Bronce que nos está esperando allá en el cielo. Allá está Apolinario Calí. Ahí está nuestro vecino. Calí, grande. ¿Me cogiste, Calí? ¿Me cogiste? Se sentó al lado de Lucía Insaurralde. Al lado de Lucía Insaurralde está mi silla y enfrente mía está mi Peores Nada, Juan Ramón Fariña y Emi. Ahí está. Pensaste que no te iba a nombrar. En la otra, me cogiste. En la otra mesa está él, el auténtico, peso pesado en sus botines, plomo, Rodolfo Ortiz. Con su señora, ahí está, Alicia Engel. Al lado nomás está Ricardo Ortiz, el menorcito, el que cuidaba a los gansos, alias Condorito. Ahí está también en la misma mesa José Patí Insaurralde. Al lado de José Patí está la hija y más al lado está ella, Blanca Barrios y su hija. Enfrente están. Enfrente de Blanca está Roberto Zafalay Rodríguez. Gracias, público inteligente. ¡Vamos, Roberto, mi compadre! Se está bajando de la moto. Que todos lo miremos. Despacito. Toro Mocho. Nene Soto. Ahí está viniendo. Aguante, nene.
porque no consiguió permiso. Volvemos a la mesa donde estaba Zafalay. Al lado de Zafalay está ella, Aide, Neri y su esposo Antonio. Enfrente de Aide está Polaco Zenón Jiménez y la señora María. Con la remera roja y la cabeza blanca, haciendo honor a los colores de uno de los clubes más poderosos del país, Eusebio Arquero Contreras. Refrigerando la cadena de supermercados más importantes de Misiones, el técnico en aire acondicionado, Polaco Ramón Contreras. Como si fuera poco, enfrente del de camiseta roja está ella, mi amiga de grado, mi compañera, Suni Jiménez. ¿Pensaste que no te iba a nombrar? Te estaba haciendo sufrir, ya que es la única forma que te puedo hacer sufrir. En la otra mesa, acá en el sector del nivel bajo. Ah, allá está la señora, la nuera de... Acá está Zenón Jiménez. Sí, le dije ya. No le dije. No le dije a Zenón. Polaco Zenón y su señora María. Dije. Empezó allá. Bueno, ahí es tu nuera. La nuera de Yacaré. Una lagartija, entonces, ¿cómo es? No sé. Bueno, pero va cariñosamente. La señora Raúl. Ana, bueno, bienvenida Ana. Anita. Acá en la mesa de abajo está ella con su anteojo deslumbrante. Como no podía ser de otra manera. Rosita Ojeda y su esposo Roque, que anda por ahí. Ahí está. La rubia de las redes sociales, de la radio, de los sábados y domingos, está al lado de su esposo. Ella es Mirta Pereira y Pacho Bazán. Enfrente de ellos, como quien no quiere la cosa, haciéndose pasar por un vecino común, está Sergio Denis Nelo Ojeda. ¿Me oíste? Enfrente de Sergio Denis está doña Mercedes de Soto. La mamá Guazú. No sé por qué en lo personal me pasa esto, pero a Agapito yo le veo como el papá del barrio, de este grupo. Entonces la mamá, por más que las circunstancias de la vida les toca hoy vivir cada uno en distintos proyectos familiares, pero ella es la mamá Guazú. Doña Leonora. Muchísimas gracias. Gracias. Al lado de doña Leonora está una señora que es ejemplo de vida, ejemplo de lucha, ejemplo de que cuando uno quiere y se traza un objetivo se puede lograr. Mi amiga Lali, junto con su esposo Avi Roda, que está en la otra punta. Arriba los dos. Ejemplos de vida. Lali y Avi. Este aplauso cariñoso para ustedes. En el medio de ellos está la señora Antonia Rodas y Julio Martínez, que recién llegaron desde Gobernador Roca. Después acá le tenemos que me perdí. Acá está uno de los administradores. Más argel que recular con chancleta. Pone ley y pone esto y castiga y sanciona.
Mentira, es un ángel. Oscar Jiménez. Me viene el recuerdo cuando empezó la escuela. Y le decía, Oscarcito, ¿ya te vas a la escuela? Sí. ¿A qué grado? A Jardín Elefante. Al lado de un gran hombre siempre debe existir y existe una gran mujer. Ella, desde su natal San Juan, reside en la ciudad de Buenos Aires. Es compañera de una de las personas a quien aprecio muchísimo también. Su nombre es Marisa, esposa de Luis Jiménez. Les pido a los dos que se paren. Ese aplauso cariñoso para ustedes. Una de las que se la sabe toda, una sonrisa única, incomparable, presente en los grandes momentos. ¡Mejoite! Rosita Mejoite Soto. Contenta, mirá, ahí viene el peor de nada de ella, ahí viene con la olla. Ya mirá cómo le conoce. Bueno, y después pasamos a la otra mesa. Acá le tenemos. Ah, no, todavía me falta. Acá está, claro. Ahí está todavía, claro. Coco, Moto Zanella, Armá. El terror de la bajada. Al lado de Coco está la señora Norma Roja y su esposo Rafael Duarte. Nadie le conoce porque son muy tímidos. Bueno, y ahora sí, en la cabecera está sí, en la cabecera está uno de los hombres más adelantados de la tecnología. No le voy a nombrar si nos saca el celular y muestra. Sí, señor. El peso pesado de la tecnología. Saque el celular y muestre. Saque el celular y muestre, mi amigo. Para que vean ustedes. Que saquen el celular. Filmen. Porque si no, esto no tiene sentido. No le voy a nombrar si nos saca el celular. Porque la tecnología está hecha para él. Ahí está. ¡Chipi Río! No conocen nada. No, boludo. Bueno, acá hay un error. Yo sigo releyendo. Y antes de pasar a esta mesa, tengo que volver a la primera mesa. Tengo que volver porque la veo parada y le miré acá y no la nombré. Sí, señor. Párese, por favor, mi amiga Elsa Argüello. Maestra, formadora de una generación, maestra de aula. Gratitud para usted. Lente para Ramón. Lente para Ramón. Lente para Ramón. Sí, señores. Bueno, y ahora en la otra mesa, acá le tenemos al vendedor de autos más famoso del mundo. Todos los modelos. Documentado y sin documento. Julio Ramos. Venido desde la 08 República de Tucumán, hablando de sin documento. Fernando Nieva. Métele la derecha abajo, hermano. Después aquí le tenemos a un par de amigos de apellido Alonso. Lolo Alonso y Viru Alonso. Dos hermanos grandes jugadores del Parque Adán. Y el vecino Juan José Pereira. Que se pare para que lo conozcamos.
Gran jugador él. Tuve el gusto de conocerlo en donde, en la puerta del Banco Nación, de encontrarlo hace unos días. Me sorprendió gratamente. Osvaldo Bayo Río. En la cabecera, como siempre, el papá, el mayor Lalo Suárez. Desde la costa del río Uruguay, desde el soberbio, Luchi Jiménez. Y aquí Kitty Soto, gran bailarina de la escuela, en la primaria y en la secundaria también. Pero ahora muy bien le hace bailar Lalo a ella. Artista, la voz de artista, mirá, esos son los cuadros de ella. Ahí está, gran artista. Sí, señor, todos esos cuadros están a la venta. Con eso, con los costos de esos cuadros vamos a pagar el parrillero. Están en oferta, $100 el más chiquito y de ahí partimos para arriba. Bueno, y por último, el aplauso a la discoteca. Aníbal Villalba y su equipo que suena, a ver cómo suena, a ver cómo suena. Y al cantar entregarte mi humilde corazón. ¡Esa! Es Aníbal Villalba. Bueno, y a continuación vamos a escuchar un audio que nos llega desde la ciudad de Córdoba. Vamos a ver. No, vamos a escuchar en la compu. Vamos a escuchar en la compu porque si no es imposible.